este tema de traer el diezmo a la iglesia es un tema muy controversial. ¿Por qué lo digo? Porque hablamos de personas cristianas creyentes que dicen, bueno, yo no voy a llevar el diezmo a la iglesia, sino que yo voy a identificar una persona que tenga necesidad y en vez de llevar el diezmo a la iglesia, le voy a dar el diezmo a esa persona. Entonces yo te pregunto, ¿las personas que hacen esto están cumpliendo con lo que dice la palabra? Dios te bendiga mucho. Dios te guarde en esta hora. Te damos la bienvenida a tu programa Escogido TV en la sección Maestras del Bien. Quien te habla, tu hermana y amiga Ana Iris Norman. Primeramente queremos darte las gracias por mantenerte en sintonía. Queremos agradecer las personas que también dejan sus comentarios y queremos también invitarle a que sigan dejando los comentarios, a que se suscriban y que también compartan este contenido. Ahora bien, cada vez que preparamos un material lo hacemos especialmente para usted. Por lo tanto, le pedimos que este mensaje de hoy, que lo escuche hasta el final y esperemos que también le pueda sacar mucho provecho. Pues en este momento nosotros vamos a hablar de un tema muy controversial dentro y fuera de la iglesia, porque hay muchas personas que están a favor, pero también hay muchas personas que están en contra. Hoy estaremos hablando sobre el diezmo, tema muy delicado, santo es el Señor. Pero para sustentar el mensaje que traemos en el día de hoy, vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos capítulo 7. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Ciertamente que entre los hijos de Leví, gloria a Dios, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su santa y divina palabra. Amantísimo Dios, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. Bendito y poderoso eres por siempre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, que estés tomando dominio y control en este momento. Padre eterno, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pues en este momento, como ya les había hablado, estaremos tratando el tema, santo es el Señor, acerca del diezmo. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, para hablar del diezmo, primeramente hemos leído aquí en el libro de Hebreos, donde se nos habla de que Abraham, que era el patriarca, el padre del pueblo de Israel, que le entregó los diezmos a Melquisedec. Pero para poder hablar de ese momento, de cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, tenemos entonces que trasladarnos desde el libro de Hebreo hasta el libro de Génesis capítulo 14, donde, como algunos saben, que narra la historia, gloria a Dios, aún más antes de Génesis 14, de que cuando Abraham y Lot se separaron, porque ya tenían muchas posesiones y ya los pastores de las ovejas de Lot estaban peleando con los pastores de las ovejas de Abraham, porque casi no cabían, porque tenían mucha posesión, muchos animales, muchas ovejas. Pues llegó el momento en el cual Abraham y Lot tuvieron que separarse. Pero dice la palabra que Abraham le da a Lot la preferencia de que él pudiera elegir hacia qué lugar
era a que se iba a dirigir. Pues dice la Biblia que Lot mira y ve un lugar que era totalmente llano. Entonces justamente a ese lugar era donde Lot se quería ir y Abraham le dijo, bueno, pues muy bien, si tú te vas para aquel lado, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir para el otro lado. Muy bien, pero sin embargo, ese lugar donde Lot estaba eligiendo, aunque era un lugar que se veía muy bonito, era un lugar muy peligroso porque justamente era la ciudad de Sodoma y Gomorra, que yo sé que muchas personas, aún sin ser cristianas, han escuchado hablar de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por la depravación que había en esa ciudad. Pero si comparamos la depravación que había en Sodoma y Gomorra, una ciudad que fue destruida por todos los pecados que hacían, si lo comparamos con los tiempos de ahora, tenemos que pedirle a Dios que tenga mucha misericordia. Pero ahora mismo ese no es el tema. O sea, Lot se va a Sodoma y a Gomorra. Santo es el Señor. Sin embargo, llega un tiempo en el cual los reyes de Sodoma y Gomorra entran en guerra con los reyes de las ciudades que estaban aledañas. Pues en esta guerra que hubo en ese tiempo, ustedes saben que en los tiempos antiguos, cuando una ciudad o un rey vencía a otro rey, se llevaba cautivo a los moradores de esa ciudad que había sido vencida, pero también se llevaba todas las posesiones que tenían esas personas. Pues eso fue lo que sucedió. Cuando el rey de Sodoma y Gomorra entra en guerra con los reyes de esas ciudades que son aledañas, dice la palabra que entonces esos reyes fueron vencidos. Pero ¿qué pasa? En ese lugar estaba Lot y también se lo llevaron cautivo juntamente con todas sus posesiones. Pero hubo uno que escapó, como muchas veces pasa, para llevar el mensaje. Pues este que escapó le llevó el mensaje a Abraham de lo que había ocurrido con Lot, porque Lot era familia de Abraham. Entonces Abraham lo que hizo fue lo siguiente: juntó a las personas que tenía disponible, que eran de su descendencia. Entonces los contó a ellos. Dice la palabra que le cayó de noche y fue donde esos reyes que vencieron a Sodoma y a Gomorra y liberó esa ciudad, y que liberó a Lot también con todas sus pertenencias. Pero cuando Abraham se devuelve, dice la Biblia que lo fueron a recibir estos reyes de Sodoma y Gomorra como un agradecimiento por haberlos liberado, pero que también se encontraba ahí el rey de Salem, que era Melquisedec. Pero dice la palabra que cuando este rey se encuentra con Abraham, ya en Génesis 14, dice que Abraham tomó los diezmos de todo eso que él había recuperado y se lo da a Melquisedec, el rey de Salem. Pues este rey, según nos dice en Génesis capítulo 14, versículo 20, que él bendijo a Abraham y dijo que bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Pero aquí vemos nosotros que hay un sustento bíblico en el cual nos deja referencia de que el diezmo se debe entregar. ¿Por qué queremos decir esto? Porque hay muchas personas que se oponen a que el diezmo se entregue. Incluso hay muchas personas que no son de la iglesia que cuando escuchan hablar del diezmo tienen una negativa. Hemos inclusive escuchado personas decir: no, yo no me convierto porque yo no le voy a dar mi diezmo a tal pastor. No, yo no me convierto porque yo no voy a llevar mi diezmo a ese lugar. Y hay de aquel pastor que se compre un vehículo, porque ahí sí es verdad que muchas personas dicen: ah, no, ese se compró de una vez un vehículo con el diezmo que da la iglesia. Pero a veces usted sabe lo que significa levantar una obra. Usted sabe lo que significa que años van y años vienen, y muchas veces estas obras con pocos miembros que no tienen casi entrada, sin mencionar que la iglesia es evangélica, es una institución que es sin fines de lucro, que hasta donde yo tengo entendido no recibe ningún tipo de ayuda del Estado, sino más bien que la iglesia se mantiene con eso mismo, con los diezmos, con las ofrendas,
y con muchas ofrendas voluntarias que hacen muchas personas adineradas, porque muchas veces Dios se le pone, gloria a Dios, eso en su corazón, de mandar un diezmo a tal iglesia y que esa iglesia se sostiene también con eso. Con esto no queremos obviar que puede ser que haya algún pastor o que a lo mejor abuse de lo que es el poder de manejar estos diezmos, ¿verdad? Porque no decimos que no, pero realmente, bíblicamente, esas personas que incurren en estas cosas van a tener que darle cuenta al Señor. Ahora bien, cuando una persona lleva un diezmo a la iglesia, no es porque le está dando ese dinero al pastor, sino es porque está llevando un mandato, cumpliendo un mandato que el Señor establece a través de su Biblia. Entonces, quisimos empezar con el ejemplo de Abraham. ¿Para qué? Para señalar que hasta el patriarca, mucho antes de que existiera la ley, ya le había dado el diezmo a Melquisedec, que quiere decir rey de paz, rey de justicia, y que a este mismo rey, gloria a Dios, luego se le hace referencia en hebreo, en el cual dicen que él era rey para siempre y que también era rey y sacerdote, y que también Jesucristo era rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero también ese es otro tema. Seguimos con el diezmo. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 11, miren lo que dice el Señor. Dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestro diezmo y las ofrendas. ¿Qué nos deja saber esto? Que realmente el Señor estableció un lugar para que el diezmo se llevara. ¿Y dónde fue? Al lugar donde Él escogió que iba a poner su nombre, al lugar donde se le exalta, al lugar donde se le adora. ¿Y cuál es ese lugar? Ese lugar es la iglesia. Y si nos vamos más allá, en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice: traed los diezmos al alfolí. ¿Dónde que está el alfolí? El alfolí está en la iglesia. Ahora bien, este tema de traer el diezmo a la iglesia es un tema muy controversial. ¿Por qué lo digo? Porque hablamos de personas cristianas creyentes que dicen: bueno, yo no voy a llevar el diezmo a la iglesia, sino que yo voy a identificar una persona que tenga necesidad y en vez de llevar el diezmo a la iglesia, le voy a dar el diezmo a esa persona. Entonces yo te pregunto, las personas que hacen esto, ¿están cumpliendo con lo que dice la palabra de traer los diezmos al alfolí y de traer los diezmos al lugar donde Dios escogió que iba a poner su nombre? Déjame decirte que el diezmo de lo que Dios te da, ya ese dinero es de Dios, no es tuyo. Si tú quieres hacer una obra caritativa, no la hagas con el dinero de Dios, hazlo con tu dinero, porque el diezmo tú lo llevas a la iglesia y no es cumpliéndole al pastor, tú lo haces cumpliendo un mandamiento que da el Señor según su Biblia. Y es tanto así que no podemos tampoco aludir: no, que eso fue Abraham y que estuvo en el Viejo Testamento. Por algo el Señor inquietó que en hebreo también se citara esa cita que está en el Nuevo Testamento, que está en el nuevo orden de Dios, que estamos bajo la gracia. O sea, las personas que quieran darle dinero a otros, que quieran hacer obras caritativas, no lo haga con el dinero del Señor, porque la iglesia se mantiene con ese diezmo y con esa ofrenda que damos las personas que estamos en la iglesia. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, sí, que tienen que llevarse a la iglesia, pero tú dirás: ven acá, pero ¿qué es lo que hacen con el diezmo? Esa es la pregunta más preguntada. Valga la redundancia. ¿Qué es lo que hacen con el diezmo? Mucha gente dice: bueno, ese que con el diezmo hay que dárselo a los necesitados. Sí, es verdad. Si los pastores, los que están ahí, son personas conscientes del mismo diezmo, pueden identificar en la iglesia cualquier persona que necesite, ¿verdad? Y pueden también ayudar a alguien. Ahora bien, el diezmo se da
Le digo para que, según la Biblia, para que también sea para la manutención también de las personas que ministran en la iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver aquí, gloria a Dios al Señor, lo que dice el libro de Números, capítulo 2, o 18-21, que dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, gloria a Dios, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hayan personas que se opongan, aunque hayan personas que no les guste, sí, el diezmo se utiliza también para la manutención de las personas que ministran en la iglesia. Porque ¿quiénes eran los levitas? Según lo que nos dice la Biblia, habían 12 tribus de los hijos de Israel, los cuales después que pasaron el desierto y llegaron a la ciudad prometida, a cada tribu se le dio su terreno, se le dio su heredad, se le dio su propiedad. Sin embargo, a los levitas no se le dio propiedad, sino que Dios dio un mandato de que los levitas tenían que vivir en los ejidos, o sea, en todas las orillas de todas las ciudades. Pero ¿qué pasa? Ellos no tenían una heredad propia, por lo tanto no podían producir como producían los demás, porque como usted sabrá, en esos tiempos no habían tecnología, no habían empresas. ¿Y de qué vivían las personas? Vivían más del cultivo, de la ganadería, ¿verdad que sí? De criar animales, de sembrar árboles frutales. Entonces, ¿qué pasa? Los levitas, el Señor le dice, a ustedes no les voy a dar heredad, pero de los diezmos que me traen a mí, esa va a ser su heredad. Santo es el Señor. ¿Por qué? Porque según lo leímos aquí, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. Entonces los levitas eran las personas que estaban constantemente ministrando en el tabernáculo. Los levitas eran los adoradores, los levitas eran los músicos, los levitas eran los sacerdotes que se turneaban cada cierto tiempo para ir a ministrar en la iglesia. No podía hacerlo otra persona que no sea un levita. La única ocupación que tenían los levitas era ministrar en la iglesia. Entonces, como ellos eran los que ministraban en la iglesia, el Señor instituyó que de los diezmos que traían las 11 tribus, ellos tenían que tomar su parte. Y es tanto así que el Señor le dice a ellos, de los diezmos que traen, que son de ustedes, que lo van a tener por heredad, también me tienen que dar el diezmo. O sea que también, qué enseñanza aquí esconde lo que es que los levitas que no tenían heredad, que le daban del diezmo, pero de ese diezmo también tenían que sacar su diezmo. O sea que usted no solamente va a sacar un diezmo cuando usted trabaja. Usted tiene que dar un diezmo de cada entrada que usted tenga. Y a veces nosotros no cumplimos con esto según la palabra, porque somos mezquinos. ¿Por qué? Porque hay veces que mientras estamos ganando poco, estamos dando el diezmo fielmente, porque a lo mejor el diezmo son 500 pesos, 700 pesos, pero de que viene un nombramiento y de que ese sueldo sube, ya vemos mucho la cantidad que hay que llevar. Y wow, pero yo podría hacer muchas cosas con este diezmo. Sí, podemos hacer muchas cosas, sí, siempre hay mucha necesidad, pero hay que cumplir con el mandato que Dios da en su palabra, porque ahora, por ejemplo, el diezmo solamente se traduce en el dinero que una persona da según lo que esa persona gane. Pero en tiempos anteriores, Dios mandaba que se le diera el diezmo ¿de qué? De las vacas, de las ovejas, del grano, del aceite, de los frutos y de todas las cosas que la persona podía conseguir. ¿Por qué? Porque Dios es quien te da. Aunque tú trabajes, aunque tú cobres, quien te provee y quien te da es el Señor. ¿Por qué? Porque si tú trabajas, es Dios que te da la fuerza para que trabajes. Dios te da la salud y te da el ánimo. Ahora bien, el día que aunque tú trabajes, tú no te puedes levantar de esa cama, tú no vas porque te sientes mal. Entonces, a Dios hay que darle gracias. Cada día que podamos levantarnos de nuestra cama, podemos ir a trabajar, y a Dios hay que llevarle realmente su diezmo a la iglesia. Aquí dice la palabra, también vamos a ver
lo que dice el libro de Malaquías, santo es el Señor. Vamos a ver lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Eso es lo que dice la palabra. Eso no lo digo yo, lo que dice la palabra. ¿En qué te hemos robado, Jehová? Bueno, me han robado en los diezmos que son del Señor, y le han robado en las ofrendas que también son del Señor. No sé por qué el Señor me inquieta justamente hablar de esto hoy. Tiene que ser que hay mucha necesidad en el pueblo de escuchar estos temas, porque cada quien se maneja como quiere. Pero en el libro mismo de Malaquías, si usted busca esta cita, Malaquías 3:8, usted va a escuchar que el Señor le dice: tú no puedes hacer lo que tú quieras como estas personas que no tienen Dios. Tú no puedes hacer lo que tú quieras como estas personas que no tienen un dueño. Tú que eres cristiano tienes un dueño que se llama el Señor, que se llama Jehová de los ejércitos. Y Él es que te manda y te dice: tráeme los diezmos al alfolí. Y tú no tienes que estar haciendo nada de lo que hacen las personas que a lo mejor no son cristianos y que a lo mejor no tienen el temor de Dios. Y aún así, déjame darte una noticia, déjame darte un dato. Hay personas que no son cristianas, que no son evangélicas, y mandan sus ofrendas fielmente a la iglesia en agradecimiento, y mandan su diezmo fielmente a la iglesia también en agradecimiento. Pero dice el Señor aquí: eres ladrón quien me roba los diezmos. O sea, cuando tú mandas un diezmo a la iglesia, no mire a la persona que lo va a recibir. Cuando tú mandas un diezmo a la iglesia, concéntrate en que tú estás cumpliendo con un mandamiento que el Señor está dando. Tú cumples con llevarlo a la iglesia. Ahora bien, que esa persona que lo reciba le dé un mal manejo, bueno, pues esa persona tendrá que darle cuenta a Dios. Pero tú cumples, o yo debo cumplir con mi mandamiento de llevar el diezmo al Señor. Ahora bien, pueden haber situaciones en las cuales una persona no puede llevar el diezmo. Estoy desempleado, no consigo dinero, porque a todos nos ha pasado, hasta yo me incluyo. Estoy desempleado, no consigo dinero. Si consigo 200 pesos es para cocinar, si consigo 500 pesos es para cocinar. Pero lo cierto es que el Señor nos manda a que hagamos un esfuerzo, por lo menos. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos esfuerzo para otra cosa, y a veces nos proponemos comprar algo y aún sin trabajar a veces lo compramos. Entonces, en cuanto a lo que es del Señor, eso realmente hay que respetarlo, independientemente de lo que digan los demás. Uno sabe que está cumpliendo con un mandamiento que da el Señor. Pero miren lo que sigue diciendo aquí. Dice: traer los diezmos al alfolí, Malaquías 3:10. Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oye, aquí el Señor le hace un desafío. Tú que no das el diezmo, pruébame en esto, que aún en tu situación, aún en tu proceso, séme fiel. Y tú verás, dice el Señor, cómo yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. El Señor aquí pone, ¿verdad? Y te dice aquí: pruébame. Pruébame en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vemos en situaciones que a lo mejor lo que cobramos lo queremos como estericar y como que no nos da el dinero. Pero entonces, cuando también dejamos de dárselo al Señor, resolvemos a lo mejor por el momento, pero los problemas siguen. Pero cuando el diezmo se entrega, el Señor va abriendo puertas. Porque el Señor sabe las intenciones del corazón. Pero otra cosa es, cuando tú saques el diezmo para dárselo al Señor, no vaya como con un corazón compungido. Ay, yo con tanta necesidad y ahora tengo que llevarte diezmo. No, ve con alegría, porque dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Y recuerda que cuando sacamos el diezmo, solamente le estamos dando al Señor una décima parte de aquello que Él nos dio. O sea que Él no te pide un todo, ni un 50%, ni un 60%. Es un 10%, es una parte de lo que tú consigues, que Dios quiere ver la disposición
que tenemos nosotros en qué, en obedecerle a Él. Dios bendice al dador alegre. Dios quiere seguir bendiciendo a su pueblo. Y le voy a decir la verdad, muchas veces nosotros nos encontramos ayunando, a veces nos encontramos orando, muchas veces queremos bendiciones, muchas veces queremos que Dios haga muchísimas cosas en nuestra vida, pero muchas veces le oramos al Señor, pero a Él estamos faltando. Muchas veces queremos ver su mover, pero a Él le estamos robando. Muchas veces apuntamos a otro y le decimos, tú eres un ladrón, pero con no darle el diezmo al Señor, también, según lo que vimos nosotros aquí, muchas veces también estamos robándole al Señor. Vamos a hacer una oración a Dios para que Dios nos ayude cada día más a respetar lo que es de Dios. Y lo que es mío, pero lo que es de Dios, yo saber que tengo que respetar eso. Te damos las gracias por mantenerte en sintonía hasta este momento. Realmente esto se ha preparado para que sea edificación tanto para ti como también para mí. Si eres una de estas personas de las cuales hace mucho tiempo que tú no das el diezmo, queremos decirte, empieza a darlo ahora. Ya los meses que pasaron, pero también te tengo otro dato. Una persona consciente y según la Biblia, cuando deja de dar un diezmo, no es simplemente que voy a llevarlo hoy y ya. Hay personas que tienen que cumplir con el tiempo atrasado. Pero no te voy a decir ahora que lo cumpla, porque si no va a ser una deuda eterna que a lo mejor no vas a poderla saldar. Si lo puedes hacer, hazlo. Si lo que tienes son 1 mes, 2 meses, 3 meses y puedes pagarlo atrasado, hazlo. Porque según la Biblia, cuando una persona robaba, tenía que dar lo robado y también tenía que dar la quinta parte. O sea, era como que si tú debes 2 meses, tú tienes que dar los 2 meses más 5% por el retraso. Así mismo como se le paga a los prestamistas que prestan por interés. Porque recuerda que lo que tú estás tomando no es lo tuyo, es lo de Dios. Ahora bien, si eres una persona que no puede saldar ya el tiempo que tienes sin darlo, pero empieza ahora, empieza según tú puedas, para que entonces tú puedas ver, como dice aquí, las ventanas de los cielos abiertas y para que el Señor pueda derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunden. Siempre van a haber personas que se van a oponer. Siempre van a haber personas que van a decir, yo no me convierto solamente por dar el diezmo. Pero tú que eres conocedor de la palabra, tú que conoces lo que dice la Biblia, tú tienes que cumplir con el mandato que da el Señor. Después de ahí, lo que los pastores hagan con eso, les van a tener que dar cuenta a Dios por la manera como han ministrado los bienes que son de la iglesia. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Esperamos que estas palabras no se hayan quedado solamente, ¿verdad?, como oidores, sino que podamos ser nosotros también hacedores de la palabra del Señor. Vamos a orar para que Dios le provea a aquellas personas que no tienen, porque sabemos que estamos en tiempos difíciles, en los cuales hay muchas personas que están desempleadas, muchas personas que mejor están esperando que le lleven para poder, aunque sea, comer. Pero vamos a orarle al Señor para que el Señor sea quien provea. Mi alma adora a Dios. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Dios mío, en este momento te queremos presentar de una manera especial a todas las personas que están en necesidad. Y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú le estés proveyendo. Padre eterno, mira esas personas que no tienen empleo, que están orando. Te pedimos que también sobre ellos, Señor, tú estés abriendo la ventana de los cielos, Señor, y que derrame bendiciones hasta que sobreabunden. Mira esas personas que a lo mejor no han comido, no han desayunado, no han cenado. Señor, provee, ten misericordia. Padre eterno, ten piedad, Dios mío, clamamos a ti por misericordia, bendito Dios. Te presentamos cada siervo, cada sierva que hasta hoy no ha podido diezmar, Señor. Te pedimos que tú le proveas, que tú le abras el entendimiento, que tú obres en su corazón, Padre eterno. A ti sea toda la gloria y la alabanza, toda la honra, Padre eterno. Según tu palabra, Señor, ayúdanos, Dios mío, a cumplir con tus mandamientos, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén.
Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Y recuerda que el diezmo es para el Señor. Dios te bendiga.